Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y vamos a hablar hoy sobre lo que es la fluidoterapia. Entonces, no podemos comenzar a hablar sobre la fluidoterapia y sobre lo que son los desequilibrios hidroelectrolíticos sin primero recordar lo que es esta tabla y lo que contiene cada una de las soluciones que utilizamos. Aquí tenemos la solución salina, que tiene 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro. Mientras que la Tato Ranger tiene 130 mil equivalentes de sodio, tiene 4 mil equivalentes de potasio y el cloro tiene 109 mil equivalentes. La solución salina al 3% tiene 513 de sodio y tiene 523 de cloro. Mientras que la solución destrozada al medio tiene 77 de sodio, no tiene nada de potasio y tiene 77 de cloro. Y tenemos que la destroza al 10% no tiene ni sodio, ni potasio, ni cloro. Y estas son las osmolaridades. Entonces, vamos a suponer que tenemos un paciente que vino porque estaba presentando diarrea, estaba presentando vómitos. Y estos vómitos y esta diarrea ha llegado al punto a que el paciente está presentando un desequilibrio hidroelectrolítico tipo hiponatremia, o sea, disminución del sodio. Recordemos que los valores normales del sodio son de 135 a 145. Por lo regular, en la sala de emergencia no tratamos la hiponatremia a menos que sea una hiponatremia severa. Para hacer una hiponatremia severa, este debe de tener menor de 120 miliequivalentes sobre sodio. Entonces, solamente en estos casos procedemos a corregir el estado de hiponatremia. Entonces, ¿qué usamos para poder calcular el déficit de una hiponatremia? Utilizamos lo que es la fórmula de cambio de sodio sérico por solución. La fórmula de cambio sérico por solución dice sodio en solución menos el sodio sérico dividido por lo que es la cantidad de agua corporal más 1. Entonces tenemos que el total de agua corporal se calcula con el peso del paciente en kilogramos por 0.6 si es un hombre adulto, mientras que si es un anciano o es mujer, como estos pacientes tienen más grasa que agua, pues entonces se multiplica por 0.5. Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos un paciente de 30 años que vino por una gastroenteritis, tenía diarrea, tenía vómitos. Le hacemos el sodio y él tiene una hiponatremia en 100 mil equivalentes sobre sodio. En este caso, pues entonces vamos a reponer este sodio y vamos a suponer que vamos a utilizar una solución salina en este caso. Si la solución salina sabemos que tiene 164 mil equivalentes y que la solución salina al 3% tiene 513, pues procedemos a hacer esta fórmula donde decimos, llevándonos de la fórmula inicial, que es sodio en solución menos sodio sérico, dividido por la cantidad total de agua más 1, decimos que vamos a utilizar la salina al 0.9, 154 menos 100, dividido por lo que es la cantidad total de agua, que quedamos que es, en este caso por 0.6, porque es un varón de 30 años, y hacemos entonces los cálculos. Si hacemos 154 menos 100 da 54. Y si decimos 72 por 0.6 más 1 nos da 44.2 para un total de 1.22. Esto quiere decir que por cada un litro de solución salina que le pase al paciente, a este paciente le va a aumentar 1.22 mil equivalente. ¿Ok? O sea que ese es el rango aproximado de cada sodio que va a aumentar por cada un litro de solución salina que yo le pase al paciente. Entonces, tenemos que esto se calcula para un total de 24 horas, pero sabemos que no debemos de aumentar el sodio a una dosis mayor de 0.5 equivalentes sobre litro. No se debe de aumentar a más de ahí, o sea, no se puede hacer una corrección rápida, sino que no debe ser mayor de 0.5 equivalente litros sobre hora. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que dividimos 12, que sería la cantidad que se debe de pasar como máximo en 24 horas, por la cantidad que nos dio de litro por hora. ¿Ok? O sea, la cantidad que va a cambiar por cada litro por hora. Y eso nos va a dar a un total de 9.8 litros
en 24 horas. O sea que estamos hablando que eso es lo que hay que pasarle al paciente en 24 horas para que pueda subir a un sodio que podamos decir que estaría ya dentro de los rangos normales de sodio. Entonces decimos por cada 1000 cc de solución aumenta el sodio sérico 1.22, pero no debe ser mayor de 0.5. Entonces, ¿cuánto sería para 0.5 por hora? Y decimos 0.5 por 1000 dividido entre 1.22 y esto va a dar igual a 409.8 cc por hora. Tomen en cuenta que esto es en un paciente que no tiene ninguna restricción hídrica, o sea, un paciente que no tiene falla cardíaca, un paciente que no tiene cirrosis, un paciente que no tiene alguna, alguna restricción que pueda provocarle al paciente un edema agudo del pulmón y por lo tanto no podamos pasarle. Fíjense que es una cantidad importante de solución que le vamos a pasar a este paciente. Si en dado caso queremos hacer una solución más concentrada para pasarle menos solución a ese paciente, simplemente lo que tendríamos que hacer es cambiar la solución de al 0.9 al 3%, ¿ok? Pero fíjense que esta solución entonces sería muy concentrada y podríamos hacer el riesgo de una corrección rápida, la cual trae sus complicaciones como una mielinosis pontina central. Y entonces tenemos que tener eso en cuenta, de que no podemos rehacer una corrección rápida de estos pacientes tampoco. Entonces, a veces uno prefiere mejor ir con una que sea de menos cantidad de sodio. Entonces aquí tenemos lo que es el cálculo de agua libre en el caso de un paciente que tenga hipernatremia. Recordemos que los valores normales de sodio son de 135 a 145 aproximadamente. Entonces aquí utilizamos la fórmula de líquido libre en hipernatremia, que es sodio sérico menos 140 dividido en 140 por la cantidad de agua total en el cuerpo. Utilizamos la misma fórmula, que si es un adulto hombre sería por 0.6, si es un anciano mujer 0.5. Entonces decimos aquí, un hombre de 30 años con peso de 72 kilos, vamos a suponer que tiene una hipernatremia en 160. Aquí tenemos la cantidad de solución que hay, o sea, la cantidad de mil equivalente que hay en la solución. Y aquí tenemos pues la fórmula. Y decimos 160, que es la cantidad que tiene el paciente, menos 140, dividido entre 140, que da igual 0.14, multiplicado por la cantidad de agua total, que sería entonces 0.14 por 43.2, para un total de 6.17 litros sobre 24 horas. Entonces, esto quiere decir que el paciente se debe administrar 6.17 litros por 24 horas, que sería 1.257 cc. Se prefiere en este caso utilizar soluciones que no tengan sodio, como por ejemplo la destroza o agua libre. Otra fórmula de calcular esto sería con la misma fórmula que utilizamos anteriormente para el cambio de sodio por solución, en la cual decimos sodio en solución menos sodio sérico dividido por la cantidad total de agua. Y aquí decimos en este caso 0, en este caso porque estamos utilizando una solución destroza que no tiene sodio, menos 160 dividido por la cantidad de agua total. Y entonces eso nos va a dar 160 dividido entre 44.2, lo cual entonces va a llegar a 3.6 mil equivalente que le va a cambiar al paciente por cada solución destroza que pasemos. ¿De acuerdo? O sea, esto es que va a bajar. En el caso anterior era que iba a subir el sodio por cada litro de solución. En este caso es que va a reducir 3.6 por cada litro de destroza que le pasemos. En este caso, la cantidad total que pasamos, o sea que debemos de reducir en 24 horas debe ser como máximo 10. Entonces quedamos entonces que serían 10 dividido por 3.6 y entonces eso va a dar igual a 2.7 litros por 24 horas. Entonces por cada 1000 cc de solución va a reducir 3.6 mil equivalentes de sodio y la hipernatremia no debe ser menor, no debe ser mayor de día 12 en 24 horas. Y entonces decimos ahí 0.4 por 1000 dividido entre 3.6. Esto sería entonces el total, o sea, lo que le debemos pasar por hora
al paciente, o sea, 111 cc hora. En el caso de que tengamos un paciente que tiene una hipocalemia severa, estamos hablando de una hipocalemia severa cuando el paciente tiene el potasio sérico menor de 2.5 miliequivalentes. Entonces lo que hacemos en este caso es que nosotros administramos potasio al paciente. Le ponemos 40 miliequivalentes, 1000 cc de solución, a pasar a 250 cc por hora. Y previamente se debe colocar una sonda urinaria para saber que el paciente tenga una buena diuresis antes de comenzar a administrar potasio. En el caso del tratamiento de la hipercalemia, o sea, el aumento de potasio en sangre, utilizamos lo que es la solución polarizante, que es insulina más dextrosa al 50%. Esto lo que hace es que estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y permite entonces que el potasio entre hacia el espacio intracelular donde es más abundante. Utilizamos la dextrosa para que cuando administremos la insulina, pues entonces el paciente no presente hipoglicemia. Utilizamos el callacelate. El callacelate lo que hace es que a nivel del intestino hay una proteína en la membrana celular del intestino que permite el intercambio iónico entre sodio y potasio, permitiendo entonces que el potasio entre a la célula y que el sodio salga. Al nosotros bloquear esa proteína en la membrana celular, pues entonces el potasio permanece en el intestino y entonces por lo tanto el paciente disminuye la cantidad de potasio porque el potasio se mantiene en los intestinos y luego es expulsado por las heces fecales. Luego tenemos la furosemida. La furosemida es un diurético que actúa a nivel de la asa de Henle y entonces en esa asa de Henle hay una proteína que permite la absorción de potasio y entonces al potasio permanecer en la asa de Henle y entonces ser expulsado por la diuresis, pues entonces disminuimos el potasio. También tenemos el salbutamol. El salbutamol en realidad no se está recomendando tanto porque necesitamos utilizar una dosis alta para poder producir un efecto que disminuya los niveles de potasio, pero básicamente lo hace igual que la solución polarizante, que es estimulando la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces el salbutamol, en este caso, se debe utilizar 5 veces la dosis de nebulización para que pueda producir este efecto. Aparte de eso, utilizamos el gluconato de calcio, que es un estabilizador de membrana, y el bicarbonato de sodio, que ayuda también a mover el potasio hacia el espacio intracelular. También utilizamos lo que es la hipocalcemia. La hipocalcemia, la hipocalcemia es básicamente la disminución de calcio sérico en sangre. Para estos fines utilizamos lo que es el gluconato de calcio a una dosis de 1 a 2 gramos intravenoso en 100 cc de solución salina y se debe pasar en 30 minutos. Esto en caso de que tengamos un paciente con disminución de los niveles de calcio en sangre. Para buscar clínicamente lo que es los niveles disminuidos de calcio en sangre, buscamos lo que es el signo de Trousseau y el signo de Chopsteck. Recordemos que el signo de Trousseau consiste en inflar lo que es el esfigmomanómetro de un paciente hasta que no podamos sentir lo que es el pulso radial, y luego de aproximadamente unos 3-5 minutos el paciente comienza a presentar un espasmo radial a nivel de la mano y esto presenta un Trousseau positivo y sugiere entonces que el paciente tiene hipocalcemia. Por otro lado tenemos que es el signo de Chopsteck. El signo de Chopsteck es una percusión a nivel de lo que es el nervio facial. El paciente presenta un espasmo de ese mismo lado donde uno está percutiendo. Estos ambos signos son sugestivos de lo que es una hipocalcemia. Luego de que se confirme a través de estudios séricos, pues entonces se procede a hacer la corrección como estamos aquí recomendando. También tenemos lo que es la hipercalcemia, que es el aumento de los niveles de calcio en sangre. Esto consiste en hidratación con solución salina a dosis de 200 a 300 cc hora para mantener una diuresis de 100 a 150 cc hora. También se utiliza la calcitonina a 4 unidades kilo cada 6 a 12 horas y ácido zoledrónico a 4 miligramos.
Entonces tenemos ahora lo que son las diferentes patologías y cómo manejamos el fluido de estas patologías. Aquí tenemos los pacientes politraumatizados. Recordemos que en los pacientes politraumatizados utilizamos lo que es ABCDE, la A de aire, la B de breathing, la C de circulación, que es lo que vamos a hablar ahora, la D de déficit y la E de exposición. Entonces en la C de circulación, la C que tiene que ver con la circulación, tenemos que al paciente politraumatizado, un paciente que tenga la lesión de dos o más órganos y uno de ellos amenace contra su vida, tenemos que le debemos de administrar unos 20 cc kilos en caso de que el paciente presente disminución de los niveles de presión arterial o presente una hipoperfusión eficaz. Entonces, si tenemos un paciente de 90 kilos, le vamos a pasar un total de 1800 cc de solución salina en bolus. Si no mejora luego de que ya hemos pasado esta hidratación, debemos de iniciar con lo que es la ley 111, que son paquetes globulares, plasma y plaquetas. O sea, un paquete globular, una plasma y un plaqueta. Y se le debe añadir vasopresores como la noradrenalina a una dosis de 8 a 12 microgramos minuto. Claro, recuerden que este es un paciente que probablemente tenga una hemorragia y dependiendo de la causa de la hemorragia se debe de corregir inmediatamente, inicialmente con compresiones locales, si es por ejemplo a nivel de los miembros, si a nivel del tronco se debe realizar un FAS y debe buscarse líquido libre en cavidad abdominal para entonces llamar al cirujano y llevarlo inmediatamente a quirófano. También tenemos la sepsis. Recordemos que la sepsis es una respuesta severa de una infección entre un huésped y un microorganismo. En la sepsis es sumamente importante la hidratación y iniciamos con 30 cc kilo de solución o lactato en Ringer. Si el paciente pesa 90 kilos, por ejemplo, se deben pasar 1700 cc en las 3 horas. Si el paciente ya se ha pasado ya más de 3 litros, pues por lo regular ya es un paciente que si su presión arterial no ha mejorado, no va a mejorar y se debe pasar ya entonces a vasopresores. En el caso de la sepsis se prefiere la noradrenalina a una dosis de 0.01 a 3 microgramos kilo minuto. Si no mejora con vasopresores y con hidratación, pues se utiliza hidrocortisona de 100 a 200 miligramos intravenoso. Se debe mantener en los pacientes con sepsis una diuresis mayor de 0.5 cc kilo hora y una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. En el caso de que el paciente tenga una pancreatitis, recordando que la pancreatitis es la inflamación del páncreas y que se diagnostica cuando tenemos una lipasa que tiene 5 veces el valor superior normal, entonces iniciamos con una hidratación de 5 a 10 cc kilo hora y si el paciente presenta hipotensión a 20 cc kilo hora hasta mejorar los niveles tensionales y luego pasar a una dosis de 3 cc kilo hora para las primeras 12 horas. En el caso de que tengamos una rhabdomiólisis, recordemos que la rhabdomiólisis es una lisis celular muscular que puede pasar en muchas patologías, como por ejemplo en los pacientes oncológicos secundarios a la quimio, a la radioterapia, puede ocurrir un síndrome de lisis tumoral, puede ocurrir rhabdomiólisis, o puede ser secundario, por ejemplo, alguna aplastadura a nivel muscular por un trauma, o puede ser secundario a quemaduras. En este caso, los pacientes con rhabdomiólisis se confirma porque tienen una CPK total que es mayor de unos 5000 en la sangre. Entonces, los pacientes que tienen rhabdomiólisis se inicia una hidratación enérgica inicial de 1 a 2 litros por hora de solución salina, seguido por una dosis de 2.5 cc kilo hora. Se debe mantener una diuresis de 200 a 300 cc hora o 12 cc kilo hora y se debe hidratar con 130 mil de litro de solución de troza al 5% a 200 cc hora aparte de la hidratación salina. El objetivo de esto es continuar la hidratación hasta que el paciente tenga una CPK total menor de 5000 unidades. En el caso de que el paciente tenga una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, recordemos que estos son complicaciones agudas de la diabetes, se debe hacer una hidratación enérgica inicial a una dosis de 1 litro hora para la primera 4 horas con una dosis máxima que debe ser menor de 50 cc kilo
para las primeras 4 horas. Luego de estas primeras 4 horas, pues se va a seguir lo que es la hidratación, dependiendo del sodio corregido que tenga el paciente. Porque por lo regular, recordemos que un paciente que tiene hiperglicemia por encima de 100 tiende a disminuir alrededor de 1.2, 1.3 de manera falsa el sodio. Entonces aquí tenemos lo que es la fórmula, que es sodio más 0.024 por glucosa sérica menos 100. Ok, entonces si es baja, se cambia la solución al 0.9, pero si es normal o alta, se cambia 0.45% a una dosis de 250 a 500 cc hora. Entonces, por ejemplo, luego de este litro se le realiza el sodio, que tiene unos valores de 120 y una glicemia en 800. El sodio corregido en este caso es 136.8. Entonces se cambiaría en este caso a 0.45 la solución que se va a hidratar a una dosis de 250 a 500 cc hora. Si la glicemia del paciente fuera menor de 200 miligramos sobre decilitro, pues entonces en ese cambio se cambiaría la solución a una dextrosa al 5%. Para hidratar al paciente, en el caso de una cetoacidosis, es también importante también llevar lo que es la insulina. Y tenemos ya que si el paciente se le ha puesto unas cuantas insulinas subcutáneas y no ha respondido, pues ya se pasa a una bomba de infusión de insulina, que es 0.1 unidad kilo hora. Esta preparación se puede hacer 100 cc en 100 unidades y decimos que cada 1 cc tiene una unidad de insulina. Y por ejemplo, un cc de insulina en 100 cc de insulina para pacientes que pesan 70 kilos sería 7 unidades y ahí sería 7 cc hora de la dosis de insulina. ¿Ok? Solo estoy pensando que el paciente tiene 70, si tuviera 80, pues serían 8 cc. O sea, esto es bien fácil, solamente son 100 cc, 100 unidades, y si el paciente presenta 70 kilos, pues serían 7 cc hora. También calculamos lo que es el déficit de bicarbonato, pero el déficit de bicarbonato solamente se va a administrar si el paciente tiene un pH menor de 6.9 y un bicarbonato que debe de estar por debajo de los 8. Ok, que ahí no se puso, pero si el paciente tiene un bicarbonato que está por debajo de 8 y un pH por debajo de 6.9, se debe administrar, pero si no, por lo regular es suficiente con la hidratación y con la insulina. Ok, las guías recomiendan 100 mil equivalente de bicarbonato en 400 cc de solución a pasar en 2 horas, junto con 20 mil equivalente de potasio si está por debajo de 5.3 el potasio del paciente. Mientras que otras guías hablan de calcular lo que es el déficit de bicarbonato, que se calcula en peso en kilogramos por 0.5 por 22 menos el bicarbonato sérico. Entonces en este caso, aquí tenemos un ejemplo, decimos que el paciente presenta 70 kilos y tiene un bicarbonato sérico en 6, pues decimos entonces 70 por 0.5 igual a 35 y 22, que es el que queremos tener, menos 6, entonces sería 35 por 16 igual a 560. Las ampollas vienen de diferentes presentaciones, en la mayoría de hospitales vienen de 10%, entonces la mitad de este total se va a administrar en las primeras 12 horas y entonces decimos 280 dividido entre 10 y entonces se le van a poner 28 ampollas de bicarbonato. Muchas gracias y nos veremos en otro video.